El comercio mundial depende de unos pocos puntos en el mapa y dos de ellos ya han estado en crisis. Uno puede disparar el precio del petróleo en cuestión de horas. El otro puede paralizar miles de millones en mercancías con un solo incidente. Y lo más importante, ninguno de los dos tiene sustituto real a corto plazo. Hoy vamos a entender por qué el Estrecho de Hormuz se volvió tan crítico y cómo se compara con el Canal de Suez desde una perspectiva de Trade Compliance. Bienvenidos a Trade Compliance en español. Hoy no vamos a quedarnos en la superficie. Vamos a conectar historia, regulación, energía y logística para entender por qué estos dos puntos están detrás del aumento de costos, riesgos legales y presión operativa en el comercio internacional. Para entender Hormuz, hay que entender que no siempre fue tan importante. Su relevancia actual es el resultado de tres grandes procesos históricos documentados por organismos internacionales. Primera etapa, concentración de reservas energéticas entre 50 a 70. Durante la segunda mitad del siglo XX, el Golfo Pérsico se consolidó como la región con mayor concentración de reservas de petróleo del mundo. Países como Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos comenzaron a producir volúmenes crecientes, pero todos compartían un problema logístico. La salida natural de ese petróleo era el Estrecho de Hormuz. No había infraestructura alternativa suficiente. Oleoductos existían, sí, pero no con la capacidad necesaria para reemplazar el transporte marítimo. Segunda etapa. Shocks petroleros y seguridad energética entre 1973 y los años 80. El punto de inflexión llegó con eventos como el embargo petrolero árabe de 1973 y la revolución iraní de 1979. Estos eventos demostraron que la seguridad del suministro energético dependía de rutas específicas y no solo de la producción. Durante la guerra Irán-Irak se produjeron ataques a buques petroleros en el Golfo. Esto elevó el riesgo percibido de Hormuz y lo posicionó como un punto estratégico militar y económico. Aquí nace el concepto moderno de choke point energético. Tercera etapa. Globalización y dependencia estructural desde los 90 hasta hoy. Con la globalización el consumo energético creció y se volvió más interdependiente. Aproximadamente el 20% del petróleo mundial transita por Hormuz. También una proporción significativa de gas natural licuado transita por la zona. Pero lo realmente relevante no es solo el volumen, es la falta de sustitución real. Según el Congressional Research Service, los oleoductos alternativos tienen capacidad limitada. No cubren toda la producción regional y son más costosos operativamente. No todos los países tienen acceso a ellos. En términos de Trade Compliance, esto se traduce en riesgo estructural y no contingente. No es un evento raro, es una vulnerabilidad permanente. Cuarta etapa. Sanciones y compliance desde los 2000 hasta hoy. Irán ha estado sujeto a múltiples regímenes de sanciones internacionales. Esto ha generado riesgos de secondary sanctions y restricciones en seguros marítimos. Mayor escrutinio sobre rutas, ownership y documentación es la norma. Incluso si una empresa no comercia directamente con Irán, puede verse expuesta indirectamente. Conclusión clave de Hormuz. No es importante solo porque pasa mucho petróleo. Es importante porque no tiene sustituto real, está en una zona geopolíticamente inestable y está vinculado a regímenes de sanciones complejos. Y cualquier disrupción tiene impacto inmediato en precios globales. Ahora comparemos con el Canal de Suez. A diferencia de Hormuz, su relevancia no viene de recursos, sino de eficiencia logística. Desde su apertura en 1869, Suez redujo drásticamente los tiempos de transporte entre Asia y Europa. Aproximadamente el 12% del comercio global pasa por el canal. Es clave para rutas de contenedores y productos terminados. Cuando el canal se bloqueó recientemente, el impacto fue inmediato. Más de 400 buques fueron detenidos y hubo retrasos globales en las cadenas de suministro. El bloqueo disparó los costos logísticos globales. A diferencia de Hormuz, aquí sí existe una alternativa: rodear África. Pero esa alternativa implica más tiempo, más combustible y más costos. Riesgo de cumplimiento contractual por retrasos y riesgo en tiempos de entrega. Riesgo en declaraciones aduaneras por cambios de ruta.
No es un shock de precios inmediato como Hormuz, pero sí una gran presión operativa y contractual. Hormuz es un cuello de botella energético. Suez es un cuello de botella logístico. Hormuz impacta precios globales en horas. Suez impacta cadenas de suministro en días o semanas. Hormuz está dominado por geopolítica y sanciones. Suez por eficiencia operativa y riesgos físicos. El aumento de precios que estamos viendo hoy es el resultado de riesgo energético concentrado, fragilidad logística, incremento en seguros y financiamiento, mayor carga regulatoria. No olvides suscribirte a Trade Compliance en español. Nos vemos.